Mr. Shuffle Talks, un podcast para los amantes de lo geek. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Me dan muchísimo gusto poder saludarlos una semana más en este podcast de Mr. Shuffle Talks. Muchas gracias por seguir aquí, muchas gracias por volver a escucharme, muchas gracias a todos los que se suscribieron con la primera entrega y a los que me pasaron sus retroalimentaciones, a los que me dijeron algún par de ideas que pueden ayudar para que este podcast pues vaya creciendo, no se sienta como tan solitario y se pueda nutrir justamente de ideas refrescantes que pueda ayudar a que crezcan poco a poco. Ese es el tipo de apoyo que uno agradece, que uno de verdad valora, y pues espero que esta segunda entrega esté un poquito más pulida respecto a la anterior, que les guste más, que el tema sea de más interés y que poco a poco podamos seguir creciendo, hacer crecer este proyecto que yo tengo entre manos, ¿no? Pero bueno, esta semana vamos a seguir en el mismo tenor, que es el tenor del cine, el tenor de las películas, del cual hablamos en el capítulo pasado. Pero nos iremos a, digamos, temas un poco más generales. Ya no vamos a hablar de una franquicia o de una compañía tal cual, sino que vamos a hablar del cine como industria, de lo que ha sido el desarrollo del cine en esta temporada de pandemia, por decirlo así. Una de las industrias más afectadas ha sido justamente las del cine. El cine como lugar al que vamos a entretenernos, a divertirnos, a pasar un rato. No tal cual el cine refiriéndome a las industrias, a las compañías que hacen películas, a las productoras. Esas sinceramente creo que pueden apalear un poco más los efectos de la pandemia en sus bolsillos. Pero las que sí están sufriendo son justamente las salas de cine, las grandes cadenas que por lo menos aquí en México, y estoy seguro que es el mismo caso en toda Latinoamérica, han tenido que cerrar sucursales, han tenido que suspender algunas operaciones para evitar pagar un salario a sus empleados. Y que obviamente al no poder tener como la afluencia de gente que solían tener como lo hicieron antes de la pandemia, pues es muy difícil que logren subsanar estos costos, ¿no? Pero bueno, y también estaremos hablando de cuáles son algunos de los elementos que han minado esta industria, porque no solamente es la cuestión de la pandemia. Uno podría decir que la pandemia hoy en día tiene la culpa de todo, y que si muchas empresas y muchos locales y muchos negocios, ya sean pequeños, medianos o grandes, están fracasando, pues es por culpa de la pandemia, ¿no? Y no necesariamente, es una gran causa, sí. La verdad es que podríamos decir que es el 70% de las razones del por cual muchas cosas han estado desapareciendo, muchos negocios han tenido que cerrar, muchas grandes cadenas incluso han tenido que dejar sus operaciones en algunos países para poder dedicarse en aquellos donde las ganancias pueden ser un poco más grandes, más altas, más amplias. Y el caso de la industria del cine, pues no es la excepción, ¿no? Por lo menos aquí en México, y perdón si de repente hablo de forma muy localista, pero sinceramente no sé cómo es que este tema se maneja en otros países de Latinoamérica, al menos, pero por lo menos aquí en México han habido varios cierres de salas incluso emblemáticas en la Ciudad de México, que han tenido que cerrar porque ya no lograron enfrentar económicamente las consecuencias que la pandemia ha venido dejando, ¿no? Recuerdo todavía que a principios de este año, cuando digamos que la cuestión del coronavirus empezó como a ceder un poco, como que ya no teníamos tantos casos, ya estas consecuencias de no cuidarnos, de no tomar en serio las indicaciones de las autoridades de salud, de las autoridades gubernamentales, pues empezó como a mejorar un poco la situación, y pudimos ver la reapertura de varios lugares, plazas comerciales, parques, restaurantes, cines, varios lugares que siempre han servido en esta ciudad como uno de los puntos fuertes de entretenimiento para la ciudadanía. Y aquí es muy común poder ver que en cada plaza que existe en la ciudad hay un cine.
por lo menos en cada plaza hay un cine. Es muy raro, muy muy raro ver hoy en día un cine solo. Me refiero a que no hay como un local, no hay un lugar destinado única y exclusivamente para un cine, sino que aquí los cines siempre están dentro de plazas comerciales. Y obviamente las plazas fueron las primeras en cerrar porque se consideraron actividades no esenciales, por las cuales pues tuvieron que suspender sus servicios y con ello las salas de cine. Yo creo que esto aquí fue un gran problema, porque si bien es cierto que a lo mejor un cine por sí solo, tomando las debidas medidas para no tener o no presentar tantos casos, o para que estos lugares no fueran un foco de infección muy fuerte, pues tuvieron que acatarse mucho a lo que de los lugares que lo alojaban pedían, ¿no? Que en este caso fueron las plazas de cine. Y eso vino a impactar muy duro en la economía. Afortunadamente, digamos que las grandes cadenas de cine entendieron este problema. Los primeros 3 meses de pandemia se hicieron cargo de los costos, se hicieron cargo de los salarios de sus empleados, lograron encontrar la manera de poder enfrentar sin necesidad de cerrar sedes, de despedir a sus empleados o de reducir su nómina, lo cual pues siendo empleado, bueno, los empleados de estos cines pues agradecieron bastante. Lamentablemente este periodo de cuarentena que se tenía pensado en un inicio pues duró más de lo que esperábamos, duró de hecho casi un año aquí en México, y pues evidentemente se tuvieron que tomar medidas en estos establecimientos para poder subsanar las pérdidas que día a día se venían dando, porque no abrían en ninguna sucursal, porque no podían hacerlo. Actualmente, ya que estamos a punto de entrar a una tercera ola de contagios, pareciera ser que nos olvidamos un poco de esas medidas de cerrar lugares otra vez, porque lamentablemente la Ciudad de México depende mucho de la economía, tanto formal como informal, ¿no? Las plazas son un gran foco económico para pues un montón de locatarios, para las propias autoridades que se hacen ricos al cobrar este tipo de impuestos sobre la venta, sobre la renta de los locales. La economía de la Ciudad de México se basa muchísimo en justamente lo que grandes cadenas comerciales te pueden dejar con tan solo pagar un impuesto. Y no se diga sobre lo que esto implica al momento de recibir a sus clientes, ¿no? Porque si tú no abres, no puedes pagar al gobierno, pero tampoco puedes tú recibir dinero de ninguna manera, y la economía colapsa. Pareciera ser que ahorita estamos como ignorando que estamos en una situación muy difícil, donde los contagios cada día son más altos, donde incluso tenemos un índice de contagios más altos que cuando estábamos en primera o segunda ola, y sin embargo los grandes comercios, sin embargo los locales chiquitos, sin embargo todos los lugares que deberían de estar cerrados ahorita están abiertos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no podemos soportar el impacto económico que significaría el cerrar nuestros locales, donde pues nosotros generamos ingresos, ya sea para nuestro gobierno o para nosotros mismos. Y obviamente las salas de cine son una de las tantas industrias que empiezan a resentir un poco esto, porque pues no es ninguna mentira, no hay como algo que nos haga pensar que a lo mejor en una sala de cine pues no te vas a contagiar, ¿no? Hay mucha desinformación en redes sociales, hay mucha desinformación en las que se afirma, se asevera que si tú quieres enfermarte sí o sí, pues vayas a una sala de cine y ahí seguramente te contagias, porque estás en un lugar cerrado con muchas personas que seguramente no saben que están enfermas, pero ahí están, ¿no? Y al momento de toser, o tan siquiera al momento de que una de ellas hable, el virus se va a quedar encerrado ahí en las salas de cine y seguramente te contagias. Y yo era de estas personas que creía eso, o sea, tal vez no es 100%, porque evidentemente hace falta muchísimo más como para poder contagiarse, aunque estemos hablando de un virus muy contagioso, pero afortunadamente el sábado pasado pude ir a una función de cine, fui a ver la película de Free Guy,
que ya le traía ganas y me dejó impresionado justamente la manera en que estos establecimientos se toman la seriedad con que estos establecimientos se toman el aplicar las medidas de prevención, ¿no? Desde la llegada tienes ahí un tapete con el líquido para los zapatos, para justamente este líquido sanitizante que te ponen en todos los lugares a los que vas a entrar, con tu gel, te checan tu cubrebocas. Si llevas un cubrebocas con válvula no te dejan pasar. Tienes que ir muy bien protegido en ese sentido. Y antes de empezar las películas te recuerdan en todo momento. A mí me tocó ver 3 comerciales de estos antes de empezar la película, que por ningún motivo te puedes quitar el cubrebocas a menos que vayas a consumir alimentos, y una vez que los consumas pues ya volver a taparte, bueno, a cubrirte con tu cubrebocas y evitar así pues unos contagios, ¿no? Y la verdad es que se me hacen medidas muy buenas, se me hacen medidas muy tranquilizantes. La verdad es que creo que han tomado muy bien el papel de difundir justamente este mensaje de cuídate para que todos podamos estar cuidados también. No era algo que yo sinceramente fuera a esperar, sobre todo de una industria tan golpeada como es pues justamente esta, que son la de las salas de cine. La verdad es que me quedé muy tranquilo, sin duda alguna volvería a ir, obviamente no cada 8 días, obviamente no 2 veces a la semana, porque tampoco se trata de pues estar saliendo en época donde uno tiene que quedarse resguardado, pero lamentablemente también tenemos que empezar como a salir un poco, enfrentar los miedos que podemos llegar a tener por el contagio, ¿no? Afortunadamente también, y lo debo decir con todas sus letras, pues aquí en México las vacunaciones van muy avanzadas. De hecho, ya todos los que están por encima de los 18 años han sido vacunados. Falta todavía una gran parte de la población, que es justamente la más joven, que va desde los 0 a los 18 años. Pero al estar la mayoría vacunados, pues a lo mejor también podemos llegar a pensar en que pues a lo mejor podemos llegar a salir un poco más, solo un poco más, ¿no? Pero bueno, el tema que realmente nos importa aquí el día de hoy es justamente el por qué las salas de cine se han visto tan desproveídas últimamente, por qué han estado pasando por recaudaciones muy bajas, aún estando hablando de películas que todo el mundo esperaba. O sea, ya tuvimos Mortal Kombat, y estoy hablando solamente de películas que se estrenaron durante pandemia. Mortal Kombat, ya se estrenó Black Widow, ya se estrenó Free Guy, ya se estrenó Space Jam 2, ya se estrenó Jungle Cruise, y la verdad es que ninguna de estas películas han logrado siquiera recuperar su costo de producción, ¿no? Tan solo por poner un ejemplo, la película de Space Jam costó $150 millones y solamente recaudó 135.5 millones a nivel mundial. Una película que estamos hablando que en su momento la versión original llegó a recaudar pues casi los $1,000 millones, ¿no? Esta secuela que era muy esperada, que a pesar de que a lo mejor las expectativas no eran tan altas, porque evidentemente pues a lo mejor el argumento ya no era como tan fresco respecto a la primera película, porque sabíamos que no iban a estar los mismos personajes ni los mismos actores, que incluso se llegó a manejar la idea de que esta sería una película que ignoraría por completo lo que pasó en su primera entrega. Pues aún así era una de las películas más esperadas, sobre todo por la cuestión de los cameos. Incluso recuerdo que Twitter el año pasado, cuando se dieron a conocer justamente estos cameos de que iba a salir La Máscara, que iba a salir Lord Voldemort, que iba a salir un montón de personajes pertenecientes a la Warner Bros., todo el mundo quería ver esta película, ¿no? De repente el amor por esta película nació, creció, y estábamos hablando de un éxito seguro, así fuera una película muy mala. ¿Por qué? Porque sabíamos que íbamos a tener esta cuestión de los cameos de esos personajes que en la infancia de muchos pues cobraron una relevancia muy grande, y que el verla en una película actual junto con los Looney Tunes, junto con
¿Cómo se llama este basquetbolista que participa en esta película? Se me olvidó por completo. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, teníamos como todos los elementos necesarios para que esta película fuera exitosa, para que por lo menos te volviera a generar lo mismo que te generó la primera película. Y sin embargo, ni siquiera te llegó al 15%, o sea, de ese $1,000 millones que se esperaban, solamente recaudó 135.5. Evidentemente la gente aquí decidió no salir, decidió no arriesgarse, no salir a ver una película y esperarse a lo mejor a que salieran medios digitales, ¿no? Que ese es otro de los temas que tenemos que tocar, cómo es que los medios digitales han venido minando la presencia, la fortaleza de los cines para las ganancias de los estudios, ¿no? Otra de las películas que también era muy esperada era Black Widow. ¿Por qué? Pues porque era la película que seguía después de lo que fue el fenómeno de Avengers, Infinity War y Endgame. Esta película se esperaba que, aunque ya sabíamos que a lo mejor no tenía tanta importancia porque salía un personaje ya muerto del MCU, pues era uno de los personajes de los cuales queríamos conocer a lo mejor un poco más su trasfondo, porque no sabíamos mucho de ella, porque queríamos ver una película más que merecida de este personaje, porque jamás la tuvo en su momento. Y lo que también Disney esperaba que fuera $1,000 millones, al final terminó solamente en $367 millones. Pero de esos 367, la mitad casi son de lo obtenido en la aplicación de Disney Plus, porque esta película se estrenó tanto en cines como en la aplicación de Disney Plus al mismo tiempo, obviamente pagando tu acceso anticipado. Y que de esos 367 millones, la mitad sea del cine, estamos hablando sea alrededor de unos $133 millones solamente en cines. La verdad es que sí te deja pensando un poco sobre lo que realmente puede significar hoy en día sacar una película con grandes expectativas y con un presupuesto muy alto, como fue esta película, ¿no? De Black Widow. Otra de las películas que también se esperaba demasiado era la segunda parte de Escuadrón Suicida. Y también la compañía de Warner se esperaba que ganara por lo menos unos $800 millones, ¿no? Se le invirtió bastante dinero a esta película. Fueron $185 millones los que se le invirtieron para esta película. Y tan solo en su primer fin de semana logró recaudar 30 millones. 30 millones que a lo mejor te sirven solamente para pagarle a tu actor principal, ¿no? Pero que si lo pones en contexto con las 185 millones que costó la película, no te generó absolutamente nada. Y estamos hablando a ganancias de nivel mundial, ¿eh? Al final se supo reponer un poco porque afortunadamente el boca a boca ayudó a que la gente se animara a verla. La verdad es que es una película muy buena, pero ni siquiera alcanzó su costo de producción. Al final solamente en cines recaudó 118 millones a nivel mundial. Me parece que todavía está en algunos cines. Serán muy pocos los cines que creo que todavía la exhiben. Pero ya no te va a generar tanto dinero después de casi un mes de su estreno. Ya no te va a generar tanto dinero. Y si llegas a los 130 a nivel mundial, pues que se dé por bien servido, ¿no? Pero estamos viendo cifras muy, muy, muy bajas de recaudación de películas que se esperaban demasiado y que, pues efectivamente, por la cuestión de la pandemia, su generación de ingresos se ha visto mermado. Pero como les dije hace rato, pues a lo mejor culpar a la pandemia de todo esto sería un grave error, porque si bien es cierto que hay muchas personas que tienen miedo a salir, que tienen miedo a lo mejor darse un tiempo para ir al cine y entretenerse, y quizá, ¿por qué no olvidarse un poco de todas estas cosas que han venido pasando? No son los únicos culpables, ¿no? No es la única razón por la cual las películas puedan venir generando menos dinero por lo menos en las salas cinematográficas. Porque las grandes compañías también creyeron, y digo creyeron porque hay una razón del por qué las cosas no son así, pero creyeron que abrir un sistema de streaming propio sería buena idea. Cuando ven justamente que Netflix está teniendo
ingresos multimillonarios de pura suscripción, pues evidentemente empiezan a ver a los servicios de streaming como una opción viable para seguir ganando dinero, ¿no? Y sobre todo en temporada de pandemia, que es cuando la gente no puede salir. ¿De qué manera vamos a ganar dinero si las salas de cine están cerradas? Pues bueno, vamos a crear nuestros sistemas de streaming donde podamos estrenar nuestras películas y quitarnos, ver como un experimento si son viables, si es viable justamente abrir estas plataformas de streaming, pues quitarnos de en medio a las salas cinematográficas, ¿no? ¿Por qué no? O sea, los 200 millones que yo le estoy pagando a una sala por exhibirme película, pues mejor me la quedo yo abriendo mi propio servicio de streaming. Y así a simple vista pareciera ser una idea bastante redituable. Lamentablemente se olvidan de que hay personas que consumen piratería y que tener una película con una calidad excelente, estamos hablando de películas de 4K alojadas en un servidor, es garantía segura de que esa película va a terminar en servidores como Mediafire, como Mega Upload, cualquier sitio de descargas, un torrent cifrado con el cual las personas pues van a poder ver la película gratis apenas 2 horas de haberla publicado tú en tu servicio online, ¿no? Y si sobre todo tenemos malas experiencias pagando una película de muy mala calidad, como ocurrió con Mulan, que fue la primera en experimentar con este modelo de negocios que Disney implementó de pagar, que en su momento fueron 400 pesos aquí en México, pagar 400 pesos por ver una película, estamos hablando de $20 por ver una película, fue algo exagerado, ¿no? Para empezar, la economía mexicana no da para darse esos lujos de pagar $20 por ver una película, que es lo que te terminas gastando en el cine, pero ya con palomitas, con refresco, con chocolate y si bien te va hasta con un helado, ¿no? Y pagarlo solamente por ver una película, la verdad es que pues nos lo pensamos 2 veces, ¿no? Sin embargo, hubo gente que lo hizo, de hecho a esa película le fue bastante bien en cuanto a ganancias en la plataforma se refiere con este sistema de pagos. Le fue bastante bien, pero la película no terminó de convencer a nadie. O sea, de hecho, se menciona que han sido una de las peores películas que Disney ha producido, por diferentes razones que no vamos a discutir aquí, pero el punto es que al tú entregar un producto tan malo y cobrar por ello, pues evidentemente para tu siguiente película la gente se lo va a pensar 2 veces. La gente va a decir, mejor me abstengo, y por qué no, si puedo ahorrármelo, pues mejor lo vemos en alguna página donde después la suban, o me la descargo con una gran calidad, ¿no? Porque al momento de tú bajarla en 4K, pues la puedes subir en 4K y difundirla en 4K. Cosa que a veces este tipo de calidades a lo mejor no importará tanto, pero hay gente muy aficionada y son calidades que también en cine no llegas a ver, y es ahí donde justamente el cine consigue su segunda piedra en el camino, ¿no? Que es justamente pues los servicios de streaming. No viene nadie a mis salas porque la película que yo exhibo también la pueden ver desde la seguridad de su casa, ¿no? No tengo a nadie en mis salas porque la película que yo estoy exhibiendo pues ya la encontraron en muy buena calidad en algún sitio de internet, y entonces pues ¿por qué van a gastar, o por qué habría yo de gastar en un producto que puedo ver gratis? Esa es la mentalidad de muchas personas, ¿no? Y podría decir que me incluyo, pero yo sí soy como de las personas que si les gusta algo, pues va y paga por verlo otra vez, ¿no? Pero esta vez ahora de forma más legal. Y ojalá que así fueran las cosas, pero lamentablemente no todos nos podemos dar como ese gusto. Lamentablemente aquí las salas de cine son las más perjudicadas por el ritmo con el que van creciendo los servicios de streaming, y con ello, con el ritmo que va creciendo la piratería. Y por esa misma razón, pues también las propias plataformas se han visto perjudicadas. De hecho, recuerdo que Black Widow, no sé si ya no lo sea, pero recuerdo que Black Widow, que es una película que no tendrá más que un mes de vida, ya fue la película más pirateada en toda la historia. ¿Por qué? Porque
la gente no iba a pagar por no saber qué iba a ver, ¿no? Y cuando llegan estas críticas de que la película es mala, de que la película no vale la pena pagar por ella, de que es aburrida, de que es tediosa, de que tiene inclusión forzada, pues evidentemente la gente en lugar de pagar por ella va a decir, pues vamos a ver si sí es cierto, pero pues me lo descargo a lo mejor gratis, ¿no? Y ahí pierden las plataformas digitales, pierden las salas de cine y pues la cultura de la piratería va creciendo y se va fomentando, lo cual pues creo yo que es algo triste y es algo que no debería de pasar, sobre todo porque se nos olvida que detrás de esas películas, insisto, no vamos a hablar de las industrias cinematográficas, sino más bien del cine como tal, como ese lugar al que vamos a visitar, a ver una película. Pero se nos olvida que detrás de esas películas también está la ganancia de muchas personas, ¿no? Está la comida o lo que se puede ganar una persona para comer, el que atiende la dulcería, el que te vende el boleto, el que hace la limpieza, el guardia que está allá afuera vigilando que todo esté bien. O sea, la verdad es que muchas personas dependen de esa película que tú estás viendo gratis. Y se nos olvida mucho esa parte. Por eso insisto mucho en que si vas a ver una película pirata, adelante. Yo no soy nadie para decirte que no lo hagas cuando yo también lo he hecho. Pero si te gustó, por favor, ve al cine y paga por ella. Por favor, si te gustó, ve al cine y vela 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias. Que tú te sientas de verdad satisfecho de decir, ya me cansé de verla, pero la vi bien, la vi legal, le di de comer a esta persona que tan amablemente me tiró mi charola con toda la basura que yo dejé, ¿no? Creo que eso es lo menos que nosotros como espectadores y como amantes del cine podemos hacer para que esta industria que tanto amamos, que tanto queremos, que tanto tiempo hemos utilizado, que tanto tiempo hemos ocupado para nuestro entretenimiento, pues se merece, ¿no? Evitemos justamente que este gran pasatiempo que es ir a ver a una película con tus amigos, con tu novia, con tus papás, con tu familia o tú solo desaparezca, porque la verdad la situación en los cines está muy difícil. Tan solo para hacernos una idea y hacer un ejercicio, pongamos de nuevo el ejemplo de lo recaudado por estas películas, ¿no? O sea, Black Widow, que fueron 130 millones de dólares en recaudación total. De esos 130 millones, los cines, e insisto, al menos aquí en México funciona así, no lo sé en otros países, pero al menos aquí en México, de ese presupuesto, de ese algo, los cines solamente se quedan con el 10%, es decir, 13 millones de dólares. Que podríamos decir, no manches, es demasiado. Pero mantener muchas salas, mantener a todos tus empleados, pagar tus servicios, pagar tus rentas, pagar todo lo que tienes que pagar. Créeme que eso ni siquiera te sirve para pagar un solo día, ni de salarios, ni de servicios, ni de renta, ni de nada. Ese dinero no te sirve absolutamente de nada. Y eso es lo recaudado por una película de gran renombre. O sea, imagínense las películas que ni siquiera sabemos que están exhibidas porque no tienen al actor de moda, o porque no tienen al director que lo hace bien, o porque no tienen una banda sonora increíble. Estas películas, y más las que son como de producción nacional, ya sean chilenas, ya sean mexicanas, ya sean argentinas, son las que más sufren, son las que más se ven afectadas por estas pérdidas que se están llevando a cabo para todos parejo, pero créanme que estas son las que más pegan. No tengan duda de que incluso las industrias nacionales del respectivo país del que me estén escuchando, ya sea mexicana, ya sea chilena, ya sea argentina, sea colombiana, sea venezolana, sea española, la que sea, se las va a ver muy, muy negras de seguir con este ritmo. No me caería de sorpresa ni siquiera que
en medio año estemos hablando de que la industria mexicana de cine necesita un rescate porque no consigue despuntar por los problemas de la pandemia, por los problemas de la piratería, por los problemas de los servicios de streaming. Y eso se me haría muy muy triste porque estamos hablando de una parte de la cultura de nuestros países, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer respecto a esto? La verdad es que hay muy pocas cosas que se pueden hacer. Lo que les digo, si ustedes ven una película y les gustó, pues hagan lo posible por ir a verla al cine, ¿no? Hagan lo posible por pagar por ella, hagan lo posible por poner su granita de arena y decir, a mí me gustó, voy a apoyarla para que no se resienta tanto y para que poco a poco podamos ir recuperando esos espacios que perdimos por culpa de la pandemia, ¿no? Sé que no es fácil. Sé que no es algo lo cual a muchos se puedan permitir, sobre todo si viven en casas pues que están repletas de gente. Sé que es algo muy difícil porque pues tienen miedo que a lo mejor se contagien ustedes o contagien a alguien de su familia, pero créanme, se los aseguro e insisto, perdón que sea tan localista en esta ocasión, pero por lo menos aquí en México las cosas se están haciendo muy bien en ese aspecto en las salas de cine que se encuentran aquí en la República Mexicana. Quisiera creer que también es igual en otros países de Latinoamérica. Digo, siendo sinceros, México no es precisamente un país que destaque por hacer las cosas bien, ¿no? De hecho, de toda Latinoamérica creo que es el segundo con mayor corrupción, con mayor pobreza, con mayor lo que ustedes quieran. Y quisiera creer que en otros países las cosas se están haciendo todavía mejor, ¿no? O que a lo mejor ni siquiera es un problema tanto en sus países como sí lo es en México el problema de las salas de cine, ¿no? Los bajos recursos que tienen hoy en día, las bajas ganancias que se están llevando a cabo. Ojalá me equivoque, ojalá sí sea así, que en sus países las cosas estén un poco más tranquilas, pero créanme, y no es por ser despectivo ni nada, pero si en países como en Estados Unidos esto está preocupando a las grandes industrias como Warner, como Disney, como Paramount, como Sony, pues creo que en otros lugares del mundo van a estar un poco peor. Pero bueno, lo único que podemos hacer es eso, apoyar, ¿no? Las plataformas de streaming han venido cavando su propia tumba al negociar o al aplicar este tipo de negocios de pagar un extra de lo que ya pagas por tener este servicio contratado para ver una película de reciente estreno. Sobre todo Disney, y creo que lo ha aprendido muy a la mala, porque todo ese dinero que ellos esperaban ganarse solos, dejando a los cines de lado y subiendo su material a la plataforma de streaming, pues lo han estado perdiendo gracias a la piratería, porque si tú lo tienes en línea, si tú lo tienes en la nube, es cuestión de tiempo para que alguien lo baje y lo difunda, ¿no? Y en lugar de hacerte esos 600 millones que tú te esperabas hacer vendiendo una película en tu plataforma de streaming, pues ya lo vimos con Black Widow, ¿no? Solamente hace 100 millones. Que insisto, parecería mucho, pero para una película de Marvel, para una película con un elenco que incluye a Scarlett Johansson, con una película que tiene detrás de sí a toda una maquinaria como lo es Disney, eso no es nada. Ese dinero no le sirve ni para pagar los costos de su producción, y se generan pérdidas porque no alcanzaste a cubrir tu costo de producción, porque no alcanzaste a cubrir tu costo de pagos a tus actores, tus costos por publicidad. Y en lugar de ganar, o en lugar de estar ganando esas grandes millonadas que tú esperabas ganar, pues se lo está llevando toda la piratería, ¿no? Entonces actualmente Disney ya no va a implementar este sistema de Premier Access, y todo se va a ir directamente a cines, y qué bueno, yo lo celebro, porque solamente así la gente se va a motivar a regresar, ¿no? Porque así se le va a dar su debido respeto y su debido lugar y su debido reconocimiento a lo que es el cine tal cual como industria. Pareciera ser que en tiempos modernos la idea de un servicio de streaming era como lo más viable, pero se nos olvida que hay cosas que tienen que ir de la mano, hay industrias que no se pueden separar, porque si no
desaparecerían en muy poco tiempo, y este es uno de esos casos, ¿no? O sea, tú no puedes dejar de proyectar tus películas en las salas de cine porque si no, ¿dónde las exhibes, no? ¿Dónde están más seguras que en una sala de cine? Ahí está el negocio, ahí está el dinero. No puedes solamente quitarte de lado a las salas de cine y pretender ganarte todo tú solo cuando ni siquiera tienes un lugar seguro donde exhibirla, porque a los 5 minutos ya va a estar en internet. Y las salas de cine evidentemente pues no pueden vivir sin las producciones que llegan de las industrias cinematográficas. Yo celebro mucho de verdad que por fin todas las películas que sean estrenadas o que sean de reciente estreno vayan directamente al cine, como ya pasó con Free Guy, como va a pasar con Shang-Chi, como va a pasar pues con absolutamente todas las películas que quieran salir de hoy en adelante, pues porque se dan cuenta que las ganancias son multimillonarias. Las ganancias son multimillonarias y evidentemente pues no las van a dejar ir, ¿no? Ojalá que este experimento, y le llamo experimento tal cual porque quisiera creer que eso fue, quisiera creer de verdad que fue un acto de querer experimentar con nuevas posibilidades para cliente y para industria cinematográfica, pero me da mucho gusto ver que este experimento de subir todo en internet fracasó, que las grandes cadenas de cine se dieron cuenta que necesitan proyectar sus películas para poder generar ingresos y no hay de otra manera, y que ojalá pues de todos los problemas económicos a los que se están enfrentando pues las grandes cadenas de cine puedan subsanarse y salir poco a poco, y podamos también nosotros como individuos, como sociedad, como personas, pues regresar y retomar estas prácticas, estas costumbres, estas actividades que tanto nos gustaban y que eran de una tradición muy grande, que era justamente agarrar, ir con tu novia, con tus amigos, con tu familia, tú solo, a pagar por un boleto y meterte a ver una película, ¿no? Creo que es de las cosas más recreativas y de las cosas más sanas que puede haber, y que pues sí, necesitamos para también olvidarnos un poco acerca de todo lo que ha estado pasando alrededor nuestro. Pero solamente el tiempo nos sabrá decir pues qué es lo que va a pasar con esto, ¿no? De momento, pues yo creo que la industria del cine tiene ya por fin un camino iluminado, un camino trazado hacia la recuperación. Ojalá que así sea y que pues también podamos pues reactivar este tipo de economía, ¿no? Y pues hacerles la invitación, o sea, salgan a ver una película, cuídense mucho, eso sí, llévense su cubrebocas, llévense su gel sanitizante, créanme que al cine al que ustedes vayan, van a encontrar a personas muy comprometidas con su salud, pero sobre todo sigan las recomendaciones de las personas que tan amablemente se arriesgan para poder llevarles a ustedes entretenimiento. Por favor, no bajen la guardia, no desatiendan estas indicaciones, para que también todos podamos salir con más tranquilidad y podamos disfrutar de mejor manera algo que tanto disfrutábamos antes, como lo era pues justamente pues ver una película, comer algo, palomitas, un hot dog, un helado, ¿por qué no? Y disfrutar de la vida que nos espera allá afuera. Pero bueno, me gustaría saber sus comentarios, me gustaría saber qué es lo que piensan respecto a esto. La verdad es que me hubiera gustado meterme más en temas de ya las industrias de cine, de cómo es que ellos están manejando la pandemia, pero siendo sinceros, ellos no la sufren tanto porque tienen muchas otras maneras de ganar dinero, no solamente a través de películas, y más si estamos hablando de grandes empresas como Disney y Warner, que también ganan dinero por publicidad en otros medios, ganan dinero por los juguetes que venden de sus franquicias, ganan dinero por la música que se reproduce en musicales, en obras de teatro, en la propia radio. La verdad es que ellos, no quiero sonar indolente, evidentemente han visto golpeados sus ingresos,
pero no la sufren tanto, ni la han sufrido tanto como la han sufrido justamente las cadenas de cine, que de verdad han tenido que cerrar salas y despedir gente porque de repente les dieron la espalda, no los dejaron con ninguna opción entre sus manos para poder tener un poco más de dinero, un poco de ganancias, y la única opción que tuvieron fue pues vamos bajando nuestro ritmo, vamos bajando nuestras a nuestros empleados, vamos despidiéndolos porque si no de otra manera pues no puedo operar, ¿no? Y es de verdad muy triste porque de verdad es una de las actividades más bonitas que se pueden tener. Ojalá que el futuro sea más prometedor para este medio. Déjenme por favor sus comentarios, díganme qué es lo que piensan, díganme qué es lo que faltó por decir, por favor retroaliméntenme, porque al final de cuentas no solo se trata de venir a escucharme hablar, sino que también ustedes me digan, men, ¿sabes qué? Te faltó esto, te faltó lo otro, a lo mejor le puedes poner un poco de acá, o muy buen trabajo, me gustó mucho lo que hiciste. Todo se acepta, todo comentario, la verdad es que se acepta, se agradece, se aprecia. Y pues nada, yo espero poder escucharlos la próxima semana con un nuevo tema. Recuerden que si ustedes me están escuchando a través de Spotify, pues me pueden seguir en Twitch como Mr. Shuffle-Plays. Un canal donde suelo hacer gameplays muy a menudo, muy divertidos. Suelo subir también videos a mi canal de YouTube. Búsquenme como Mr. Shuffle Reviews, donde justamente estaré haciendo reviews de las películas de reciente estreno, de series de reciente estreno, alguno que otro top por ahí para poder variarle un poco la dinámica. Y si ustedes me están escuchando y viendo a través de YouTube, pues todos estos enlaces que yo les comento estarán en la descripción junto con el de mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram, mi OnlyFans, por si alguien quiere apoyar. Recuerden que todos los que apoyen a mi OnlyFans o que vayan a suscribirse a mi canal de Twitch, cada final de mes vamos a tener un podcast en vivo donde esta retroalimentación de las cuales yo les hablo se va a hacer pues más posible, se va a hacer más presente, porque voy a estar leyendo comentarios de todas las cosas que ustedes tengan que decir acerca del tema que estemos hablando en ese momento. Así que muchas gracias por escucharme, chavos, de verdad se les agradece su tiempo, su aprecio, su apoyo. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Mr. Shuffle y por favor, cuídense. Nos vemos. Mr. Shuffle Talks, un podcast para los amantes de lo geek.